Vamos a seguir con el tema de la espada del Espíritu. Abra su Biblia, 2 Corintios 10:4. El tema se llama las armas de nuestra milicia. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento, que hoy venimos a este lugar, Señor, a este recinto sagrado, a aprender de tu palabra y a cómo vivir en ella, Señor. Padre, que podamos aprender, que podamos entenderla, retenerla y vivirla también, ponerla por obra. Señor, prepara la tierra, prepara los corazones para que tu palabra quede arraigada, quede encarnada, Señor, en cada vida, en cada corazón, en el poderoso nombre de Jesús, y que dé fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga vida y vida en abundancia a todos los que aquí estamos, Señor, que estamos escuchando, oyendo y poniendo por obra, Señor, tu palabra. Amén, amén y amén. Hemos compartido tres armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios. La primera fue la oración, la segunda fue el ayuno y la tercera es la espada del Espíritu. La pregunta es, ¿estamos viviendo lo que estamos aprendiendo? Todos los días, de lunes a viernes, 8 de la mañana, 9, aquí estamos en oración. Véngase a la oración si usted puede venir. Hay fortalezas en nuestra vida, o en la familia, o en el exterior, o cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar, que no nos dejan alcanzar lo prometido. Que esas fortalezas o esos problemas o circunstancias no van a ser quitados, no van a ser removidos si nosotros no aprendemos a usar las armas de la milicia. Si nosotros no usamos las armas de la milicia, si no las vivimos, va a ser por demás el conocimiento. Tenemos que entrarle al aro. Usted y yo ya no tenemos de otra. Ya entramos al campo enemigo, ya entramos a un lugar de guerra, ya entramos en un reino establecido por Dios, que tenemos que seguir en ello. Si usted o yo nos salimos de ahí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted y yo no peleamos como debemos, el diablo nos va a hacer garras, va a traer destrucción, viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir. Pero si usted y yo tomamos las armas de nuestra milicia, tanto usted, su matrimonio, su familia, sus hijos, su descendencia, sus finanzas, su casa, todo lo que tiene va a estar bien, porque va a estar fundado en la roca que se llama Jesucristo. Y lo que está fundado en la roca, ni el mismo infierno lo puede destruir o lo puede echar abajo. ¿Se acuerda que hablábamos acerca, cuando usted ayuna, usted mengua y él crece? Cuando el infierno viene contra usted y usted está en un tiempo de oración y ayuno y la lectura de la palabra, el infierno no lo va a ver a usted porque usted ya está pequeñito, porque usted ya menguó. Pero como él creció en usted, por eso dice la Escritura, que él se levanta como un poderoso gigante. Entonces el infierno no lo ve a usted, lo está viendo a él. Y ante él se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el infierno, dice la Escritura, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea que a usted y yo, aún usted y yo, vamos a hacer estragos en el mismo infierno. Dice la palabra que uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Pero de ese uno o ese dos no son términos medios. Dios está buscando enteros, entregados, hombres y mujeres adiestrados para la batalla, valientes, esforzados, temerosos de Dios, llenos de fe, aplicables en la obediencia y en la sumisión. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Continuamos con la espada del Espíritu. Vamos a aprender algo hoy. Romanos 4, capítulo 4, versículo 17, rápidamente lo puede usted abrir. Le dice a Abraham, te he puesto por padre de multitudes. Dice ahí de mucha gente. Y él le creyó a Dios. Le creyó a aquel. Le creyó a Dios. ¿Quién o a quién? Dice, da vida a los muertos. A mí me encanta, fíjate, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro. Eso está impresionante. Porque Jesús le habló a Lázaro, no ahí donde estaba Lázaro. La voz del Señor
llegó a la eternidad. No fue nada más aquí se oyó la voz, llegó hasta la eternidad, allá donde estaba Lázaro. Hasta allá llegó la voz del Señor Jesús. Y con la voz, con la palabra que le dijo, Lázaro, ven para acá, ¿verdad? Ven fuera. Desde allá donde estaba Lázaro, al otro extremo de la eternidad, escuchó la voz, el poder de la palabra. Con la palabra, ¿verdad? Resucita muertos. Llama a las cosas que no son como si fueran. Y esto lo hemos compartido muchas veces. Y necesitamos aprenderlo bien, machetearlo y vivirlo. Siempre he puesto el ejemplo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios no mandó traer albañiles. A ver, ángeles, albañiles, vengan para acá y hagan una mezcla y empiecen a pegar bloques. ¿Verdad que no hizo eso? Tampoco le habló a los electricistas para que pusieran ahí, conéctame un generador de luz para darle luz al sol, para que el sol emita luz a la tierra. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Cristo es la palabra viva, ¿se acuerdan que compartimos eso? Él es el poder de la palabra. Y esa palabra viva, hablada, se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la palabra tiene poder. Y hemos aprendido que Dios de la nada lo hace todo. Hemos aprendido que la palabra es creativa. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Él es el Padre. Nosotros somos sus hijos. Entonces, Él llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso es que nosotros enseñamos que no le digas a tu hijo burro. Y si le dices el día de mañana, no te quejes si vienes rebuznando un día. Porque lo que tú declaras, la palabra que tú declaras, hay poder. Por eso es que tenemos que orar creyendo, ¿verdad? Todo lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo. En la oración, Pedro, lo hemos dicho muchas veces, Pedro le dijo al cojo, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Él no oró al Padre, le dio la palabra. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Directamente le dio la palabra. Josué lo hizo en aquel entonces cuando dijo, sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Declaró la palabra. Ahora, la palabra inspirada por Dios, podemos añadirle eso, porque toda palabra puede ser declarada, pero la inspiración ¿de dónde viene? Si la inspiración es emocional, pues no va a suceder nada. Pero si la inspiración viene respaldada por el Espíritu Santo y el poder de Dios, la palabra que tú des, que tú hables, va a ser respaldada. Por eso es tan importante de que tú te estás alimentando. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Porque lo que hay dentro de ti es lo que emana hacia afuera. Por eso hablamos de la oración, por eso hablamos del ayuno. En el ayuno usted está dejando de comer, de alimentar su cuerpo para alimentar su espíritu. ¿Y de qué lo está alimentando? De la palabra de Dios. Y como usted está alimentado de la palabra de Dios, cada palabra que salga y empiece usted a declarar va a ser inspirada por el Espíritu Santo, porque eso es lo que está adentro. Entonces esto va a cobrar vida y quien la reciba va a recibir sanidad, restauración, liberación o un milagro. Así es como se trabaja, así es como funciona. No es nada más, yo las traigo, yo las puedo. Yo sé cómo se hace, yo lo conozco, no es así. Es más, a los que dicen yo puedo o yo la hago, esos Dios es un lado. Son los primeros que Dios desecha, porque no somos nosotros, sino que es Él. A través de ti o a través de mí. Solo somos un siervo o siervos de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando tú vas a un hogar, cuando tú le predicas a alguien la palabra de Dios, la palabra que tú le estás hablando es una palabra viva, porque es palabra de Dios. Y aquel que la está recibiendo, pareciera que a lo mejor como que no, muy bien, ¿verdad? Pero créeme que ya está inyectando ahí medicina de Dios. Es como alguien que está enfermo, está en la cama, le meten una inyección, a la primera inyección no se va a aliviar, pero a lo mejor 2 o 3 semanas después, pues ya está como nuevo, ¿verdad? Tuvo que pasar un proceso de restauración y seguir un medicamento, una receta médica y tomarse todas las pastillas, inyecciones que el médico le recetó. Y ya se mató al virus, ya se sanó de la enfermedad, ahora la persona es libre y ya está bien físicamente. Así nosotros cuando, o alguien que le habla a una persona en la familia, en la casa o al vecino, tú le hablas una palabra, le inyectas una palabra de fe, una palabra de vida. Y a lo mejor al momento como que no reacciona muy bien, pero ya se está inyectando. Y luego usted le vuelve a dar otra dosis de la palabra. Y como que vuelve, y como que ya empieza a agarrar vida. Y luego usted le vuelve a dar otra dosis. Y hasta que hay una liberación. Hay una restauración. Ese es
el poder de la palabra. En algunas ocasiones es algo instantáneo. Usted da la palabra y el milagro sucede así. Hay dos cosas que pueden hacer efectiva una palabra. Una es la fe de quien la recibe. La otra es, porque puede ser que quien la recibe no tenga fe, pero la otra es la fe de quien la da o de quien la habla. Hay que ejercitar la fe. Iglesia, necesitamos ejercitarla. Les comentaba cuando estábamos empezando, miren, el Señor me lo ha hecho sentir. Y no nomás a mí, a muchos siervos en todo el mundo lo he escuchado. Y a lo mejor a usted Dios también se lo ha hablado. Cristo viene pronto por la iglesia. Pero Él viene por una iglesia avivada. Él no viene por una iglesia pasiva. Acuérdese, Dios es Dios de ¿qué? De vivos. Dios no es Dios de muertos. Pero perdónenme lo que le voy a decir. Los muertos, ¿saben lo único que hacen? Apestan. Perdónenme. Pero los muertos apestan. No hacen nada. ¿Sí o no? ¿El muerto apesta o no? Se echa a perder, ¿verdad? Se descompone el cuerpo. Se descompone y apesta. Pero dígale al de al lado, hágale así. Avívate, avívate, porque como que te estás echando a perder. Y ore por su hermano, dígale en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te avive, porque Dios es Dios de vivos. Entonces, Cristo viene por una iglesia avivada. Él viene por una iglesia llena de fe. Antes de que Cristo venga, también se va a producir un avivamiento, porque la Escritura dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ahora le voy a decir esto. Por ahí escuché en las noticias que Trump hizo un tratado de paz, o ya lo firmaron, un tratado de paz entre Israel y algunos países árabes. Estos pueblos siempre han vivido en guerra desde Abraham. Son los ismaelitas y los Isaac. De Isaac viene Jacob y las 12 tribus de Israel y todo el pueblo judío. Y de Ismael, que también es hijo de Abraham, vienen todos los ismaelitas, que son árabes, son los que compraron a José cuando vendieron sus hermanos a José. Y son todos aquellos que andan por allá en Egipto y árabes y todos esos musulmanes, y por allá se distribuyeron todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Que la palabra dice que cuando tú escuches paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Oiréis de guerra, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice, pero no te alteres, todavía no es el fin, son principios de dolores. Pero cuando oigas escuchar paz y seguridad, viene destrucción repentina. Entonces, iglesia, estemos orando. Yo te quiero invitar hoy, en el nombre de Jesús, a que te afirmes en el Señor. Afírmate, porque Cristo viene pronto. Yo no sé si sean 1 año, 2 años, sea mañana, sean 20 años, sean 15 años, pero no esperes, porque hay otra palabra que Jesús dijo. A él lo querían matar, lo querían apresar, y él dijo, mi tiempo no se ha cumplido, pero vuestro tiempo siempre está presto, en todo momento. Así que tú no sabes si de aquí al salir algo pasa y tú ya no estás. Lo importante es que estemos a cuentas con Dios. Hoy es el día, quiso el Señor, para que te pongas a cuentas con Él. Entonces, regresamos al punto. 2 cosas que pueden hacer efectiva una palabra: la fe de quien la recibe, o la fe de quien la da, o quien la dice, o de quien la habla. Toda palabra que sale de la boca de Dios trae cambios a quienes las escuchan. Toda palabra que sale de la boca de Dios trae cambios. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y siempre Dios dando un rema o una palabra a X persona. Podemos hablar desde Adán hasta Juan, el discípulo amado que escribió el Apocalipsis. Ahora, esto conlleva a lo que yo comentaba ahorita. Lo que sale de ti es de ti, o lo que sale de mí es mío, o es de Dios. Esta es una cosa bien importante. Pudiera ser que lo que está saliendo de mí sea de mí y no de Dios. Sea mi emoción. Y eso no va a producir cambios. Eso no produce cambios. Para que me entiendas, yo quiero que tú me entiendas. Es bueno declarar palabra. Sé sano en el nombre de Jesús. Declaro cambios en tu vida, pero que esas palabras sean inspiradas por el Espíritu Santo, no una emoción mía. Y eso es en lo que muchos predicadores, o muchos han caído, o hemos caído a lo mejor. Que damos palabra de emoción, y todo se emociona. Pero la emoción pasa. Pero dice la Escritura, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios dada a tu vida no va a pasar. Si Dios dio una palabra para ti a través de un siervo, si viene de Dios, Dios la va a hacer, Dios lo va a cumplir. No tiene caducidad, no tiene fecha de límite de caducidad, porque Él es la palabra y Él es eterno.
Entonces, cuando yo hablo la palabra con fe, y si viene inspirada por el Espíritu Santo, y usted ora por su esposo, usted ora por sus hijos, y usted le dice a su esposo, tú eres un hombre de fe en el nombre de Jesús, y declaro que eres un siervo del Dios Altísimo, y usted empieza a declarar y a orar, o a profetizar una palabra en fe. Usted pídale a Dios, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Dios, poniendo palabra en mi boca, para que sea respaldada por ti y para que produzca efecto en la vida de aquel que la está escuchando. Cuando usted habla, a lo mejor no tiene fe, o a lo mejor a quien usted se le da no tiene fe, pero usted tiene fe. Y me encanta esa palabra. Vamos a hablar de fe el domingo, pero lo voy a adelantar un poquito. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, muévete, dice que se movería, ¿verdad? Dice, pero Jesús explica, dice que el grano de mostaza es el más pequeño de las hortalizas, que cuando lo siembra, muere y luego da fruto, o sea, crece, es el más grande, que aún los pájaros hacen nidos en ese árbol. Para que tú lo entiendas, no es que tu fe tenga que ser chiquita, sí como un grano de mostaza, pero una fe como un grano de mostaza, pero que también tenga el proceso del grano de mostaza. Igual, que sea sembrada, que sea regada, que sea cuidada, porque la fe hay que cultivarla, ¿va? Hay que echarle agüita, ¿va? Hay que cuidarla, y luego va creciendo, produce vida, un arbolito, ¿va? Y empieza a crecer, y luego los pajaritos hacen nidos en ella. ¿Sabe quiénes representan los pajaritos? Todas esas almas que no tienen fe, pero por la fe tuya, ellos vienen a hacer nido ahí, y por la fe tuya reciben milagros, reciben sanidades, ¿me está entendiendo? Yo me impacto, me quedo asombrado como Elías, como Eliseo, con la palabra, y hablaban o dijo Elías, no lloverá, a no ser por qué, por mi palabra. Así que tú sabes, me quieres matar, adelante. Si me matas, tú también te vas a morir porque no va a haber agua. No sé si le quiso dar a entender eso a Acab, pero no lloverá a no ser por mi palabra. No era la fe de Acab. Acab era el rey de Israel, pero el profeta representa a Dios ante el pueblo, así como el sacerdote, o el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Dice, dos cosas que pueden hacer efectiva la palabra: la fe de quien la recibe o la fe de quien la dice o la habla. Toda palabra que sale de la boca de Dios trae cambios a quienes las escuchan con fe. En alguna ocasión Jesús le dijo, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Le dijo un leproso, Señor, ten misericordia de mí. Y le dice, bueno, ¿qué quieres que yo te haga? Dice, si quieres, puedes limpiarme. Y le dijo al Señor, sí quiero, sé limpio. Ahora, ¿qué te digo con esto? Jesús dijo que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Lo leímos, ¿verdad? Y luego hay otra palabra que dice que las cosas que yo hice, dijo el Señor, ustedes las pueden hacer y aún mayores. ¿Por qué? Dice, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Porque el que cree, todo le es posible. La pregunta es, iglesia, ¿usted está creyendo? ¿Lo está viviendo? Si no usamos las armas de nuestra milicia, no vamos a conquistar, no vamos a avanzar. Tenemos que empezar a orar en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia sana, una iglesia victoriosa, una iglesia emprendedora. ¿Será la voluntad de Dios que así sea? Claro que sí, claro que sí. Una iglesia avivada en el nombre de Jesús. ¿Pecamos con hacer esto? No, pero podemos añadirle y decirle, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida para que cada palabra que salga de mi boca sea con autoridad y tenga efecto. Usted va a su casa y su familia no es cristiana. Usted párese a la puerta de su casa y levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, sea establecido, Señor, tu reino en esta casa. Y sean echados fuera todo demonio, todo principado, toda potestad que se levanta contra ti, Señor, en el nombre de Cristo. Y declaro mi familia. ¿Y por qué? Porque es una promesa que está escrita en tu palabra, porque escrito está. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Y yo se lo digo por experiencia. Señor, se establece. Y al siguiente día, otra vez. Y al siguiente día, otra vez. Y al siguiente día, usted hágalo y va a ver que en 2 o 3 semanas usted va a tener cambios. Usted va a tener cambios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios trae cambios a quienes la escuchan con fe y a quienes va dirigida la palabra. Mira, te voy a dar otro ejemplo. El centurión le dijo a Jesús, ¿se acuerda del centurión? Un centurión, su siervo estaba enfermo en casa, estaba postrado. Y este hombre viene, escucha hablar de Jesús, de un Jesús que sana, de un Jesús que salva, de un Jesús que resucita muertos, que hace todo tipo de milagros, que vive en ti y que vive en mí. Y él sale corriendo hacia Jesús. Y cuando lo ven, lo primero que hace es postrarse delante de él. Era un hombre que conocía la autoridad. Y lo primero que hace es postrarse. El postrarse significa reconocer que aquel ante quien se estaba postrando era más grande que él.
y que tenía mayor autoridad, aunque era un soldado romano y los romanos conquistaban o gobernaban a los judíos, aquel hombre reconoció que en Jesús había una autoridad más grande. Y no era cualquier soldado, era un comandante, un jefe. Y le dijo: Señor, te ruego. No le vino a dar una orden. Él como soldado pudo haber agarrado una cuadrilla de soldados y venir y querer apresarle y obligarlo. Vas porque vas, ¿me entiende? No hizo eso. Vino y se postró, se humilló y le dijo: Señor, te ruego. Y esto antes de continuar, esto me proyecta hacia Elías. Cuando vinieron los soldados y le dijeron: Elías, varón de Dios, el rey manda a llamarte, si eres varón de Dios. Y le estaban echando ahí a Elías, ¿verdad? Y Elías les dijo: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Esta es la palabra, que descendió fuego del cielo y consumió al capitán con sus 50. Y eso sucedió en los dos primeros capitanes con sus 50. Descendió fuego del cielo. ¿Cómo? Nada más dio la palabra. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está en ti, todo lo que habla es inspirado por Él y Dios respalda, porque es palabra de Dios. Así el Señor. Jesús le dijo al centurión: no he hallado en Israel tanta fe como la de este hombre. Dijo al Señor: yo voy a ir y voy a jalar a tu siervo. Le dijo: no. Le dice: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, todavía le dijo: soy pecador. Reconoció, fíjate, se humilló, reconoció que yo soy pecador. Nomás con que digas la palabra y mi siervo sanará. Wow. Dijo el Señor: ni en Israel he encontrado tanta fe. Un hombre de autoridad. Hemos orado por gente que yo ni conozco, iglesia. La verdad se lo digo, no los conozco. Me han hablado, me han dicho: le pido oración por fulano, sutano, mangano, y le mando el nombre. Y oramos y decimos: Señor, enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús hasta ese lugar, damos el nombre. Ya nomás de repente escucho un mensaje o una llamada de teléfono: gracias, pastor, Dios hizo un milagro. Wow, yo me asombro, la verdad. Hay veces gente que ni conozco, pero si Él lo hizo, Jesús lo hizo, y escrito está que tú y yo lo podemos hacer también, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar eso. No podemos andar como chivos descarriadas. Tenemos que ser dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo. Para eso se necesita la oración, se necesita el ayuno y la lectura de la palabra. De otra manera, iglesia, hay que usar las armas bien. No podemos ir a la deriva. No podemos ir a salir a la calle y hablando y declaramos que y esto y lo otro y aquello y San Isidro y demonios se caen y tranquilo. No vaya a salir un demonio por ahí, te vaya a decir: ¿y tú quién eres? Como le dijo a aquellos hombres, ¿se acuerda? Conozco a Jesús, conozco a Pedro, conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y le dieron una zarandeada. O sea, no porque vayas y lo digas. Aquellos hombres fueron y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y tú quién eres? Para declarar una palabra, iglesia, ¿sabe qué se necesita? Algo bien importante. Y yo espero que esto se le quede grabado en su corazón. Si usted no es un hombre o una mujer que está sujeto bajo autoridad, usted puede reprender y puede declarar palabra, pero no va a funcionar. ¿Cómo le puedo yo decir a mi hija: no fumes, si yo estoy fumando? ¿Sí me está entendiendo? Lo primero que te va a decir la enfermedad o el chamuco que le esté reprendiendo: si tú no te sometes, ¿cómo quieres que me someta yo? Si tú y yo no somos hombres bajo autoridad, sometidos bajo autoridad, no podemos. Centurión lo entendía bien. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este: ve y va. Y le digo a aquel: ven y viene. También soy un hombre bajo autoridad. Conozco la autoridad. Wow, dijo el Señor. Wow. Yo creo que el cielo se asombró. Y eso trajo a producir un milagro en la vida de su siervo. Hombres y mujeres que no están sometidos bajo autoridad, no puedes ir como gallina descabezada. No podemos andar como cristianos descabezados. La gallina descabezada, usted le mocha la cabeza y ¿qué hace la gallina? Corre para allá y topa allá y luego topa acá y luego topa allá y luego topa acá y topa por todo hasta que cae muerta. Tenemos que vivir. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hemos aprendido que el camino de la exaltación es la humillación. Y por cuanto Él se humilló y fue un hombre obediente al Padre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso la palabra dice que Él exalta al que se humilla. Mira de lejos al altivo. Eres altivo, ¿cómo quieres que te respalde? Él te mira de lejos. Pero si tú eres obediente y sumiso y caminas bajo autoridad, entonces cuando los demonios, la enfermedad, el problema te vean llegar, lo van a ver a Él y van a decir: este es un hombre con autoridad o es una mujer con autoridad. Entonces Dios respalda tu palabra y cuando tú la declaras, la hablas, produce vida, produce cambios. Ahora, ¿pero de qué nos sirve aprenderla si no la practicamos? A mí me sorprende a veces que queremos ganar al mundo entero y a veces no ganamos a nuestra propia familia. Dios quiere producir un avivamiento y Dios quiere producir milagros. Dios quiere manifestarse en nosotros, pero hay un lineamiento de Dios. Y si nosotros no vivimos en ello,
no va a suceder. Siempre va a haber algo que está estorbando. Esas barreras, tal vez el orgullo, tal vez la falta de sujeción, impida que Dios se manifieste como Él quiere, o con una plenitud en cada uno de nosotros.